porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por su presencia en nuestro programa A las 9 con usted. Le damos la más cordial bienvenida. Estoy segura que este programa le va a resultar de interés. Y mire usted que estamos en una coyuntura internacional interesante, cuando menos difícil. Grecia, este país maravilloso. Grecia con ese rescate, entre comillas, la palabra rescate de su economía. Me parece 86 mil millones de euros para rescatar la economía del país heleno, pero con grandes costos, con grandes consecuencias. ¿Dónde quedará la autosuficiencia del país, su autodeterminación, con una dependencia internacional tremenda? Imagínese usted, y grandes costos de austeridad en el país, sobre todo de impuestos altísimos, según estuvimos viendo en las noticias. Dificilísima situación para nuestro país hermano Grecia. Y luego México que vuelve a ocupar el panorama internacional de la noticia, desgraciadamente de una manera ridícula. Aquí no es lo real maravilloso, sino lo real patético, lo real ridículo, que una figura, un criminal se escape 2 veces. Vaya, México pues vuelve a ocupar los grandes titulares en las revistas del mundo a nivel internacional, en la prensa. La noticia dando vueltas al parejo de las grandes noticias como lo de Grecia, pues aparece México ahí, protagonizando lo real ridículo, es cierto. Pero bueno, corrupción y todo lo que sabemos es lo que tiene grandes consecuencias. Pero, ¿qué podemos hacer los seres humanos, la ciudadanía común? Mucho, pero partiendo cada quien de lo que nos toca hacer. Y hoy tenemos diálogo interreligioso. Hoy retomamos nuestros diálogos interreligiosos precisamente para hablar de un tema bastante escabroso que se maneja de diferentes maneras en las diferentes religiones. Estamos hablando que ya sea individual como colectivamente, en la dimensión colectiva del ser humano, hay consecuencias de los hechos. ¿Y de cuáles hechos? De los errores para algunos, del pecado para otros, del desequilibrio para otros, de la desarmonía para otros más. ¿Qué estamos entendiendo por este concepto? El concepto de pecado para la religión católica, el concepto de, bueno, iremos viendo conforme el programa avance qué estamos entendiendo y cómo califican las diferentes religiones, algunas que están representadas hoy en nuestro programa, estos errores humanos o voluntades equivocadas, como usted desee, o bien vamos a ver qué encontramos hacia el final de nuestro programa. Todavía estamos en espera de que nos acompañen algunas personas más que estarán por llegar, pero por lo pronto doy la bienvenida a Manuel Sonora, Anglicanismo. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en estar con ustedes. También nos acompaña More Eduardo Cabrera, miembro del Judaísmo Reformista. Muy buenos días, Eduardo. Buen día, Yolanda, gracias. Nos acompaña ahora Roberto Trejo, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana. Buenos días, Roberto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y en un momento más, estar aquí. Gracias, Roberto. Y en un momento más se integra a nuestra mesa Tomás de Híjar, sacerdote católico, estará también representando el mundo católico. Así que aquí estamos e iremos a lo largo del programa conociendo algunos de los aspectos que tienen que ver con ese pecado, error, desequilibrio, desarmonía, culpa y todos estos conceptos que nos hacen pensar si las decisiones que tomamos obedecen a nuestra recta intención o nuestra intención o marcadas por una moral externa y en qué consisten estos errores. Vamos a empezar pasando el micrófono para empezar a Eduardo Cabrera, representante del judaísmo reformista. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el error? ¿Qué es cómo llaman ustedes a este aspecto? Por favor, Eduardo Cabrera. Bueno, para ver esto del pecado es interesante irnos a la raíz del hebreo. En hebreo la palabra que designa pecado es het. Esta misma tiene una raíz que se explica tomando en cuenta que si uno tiene un arco y una flecha y una diana allá al final y suelta la flecha y erra un poquito, de esto, del error de no dar en el centro, desde donde se deriva la palabra pecado. Entonces el pecado no tiene, digamos,
una realidad ontológica y metafísica relativa al mal, sino que viniera a ser parte del perfeccionamiento del individuo, me equivoqué, ok, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seguir mejorando para entonces ya no errar. Se entiende entonces que todo ser humano va a errar, y lo podemos checar en toda la tradición judía, tanto en lo que es lo bíblico como en lo talmúdico. No hay seres perfectos, siempre se describe a personas que hierran, que de una u de otra manera se equivocan, y esto nos ve y nos manifiesta la naturaleza del ser humano, que es perfectible. Eso es de lo que va del pecado. Dos observaciones haría en relación con tu expresión, Eduardo. La primera, diríamos entonces, siguiendo muy de cerca esa metáfora de no atinarle al centro, que para ustedes el pecado sería un desatino. Uh-huh. Que nos enseña. Exactamente, me gusta la palabra, eso es muy buena, de hecho es casi parecía del hebreo. Oh, bueno, ahí tenemos ya primera observación. Ahora, la segunda observación, la pregunta que te hago, eso se supone que cuando yo tengo la intención de dar en el blanco, pero cuando el desatino se repite una y otra vez, porque me gusta desatinar, entre comillas esto, ¿cómo le llamamos a esto? Es que eso es interesante. Fíjate que esto de pronto me recuerda y ayer lo estaba platicando, cuestiones socráticas. Es que Sócrates decía que todos tiramos, la tendencia del ser humano es al bien. Entonces la persona que roba está procurando un bien, tal vez un bien inmediato, sí. Pero está... Entonces desde la concepción judaica es esto, la falta de conocimiento es la que nos lleva a errar. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que nos llevaría a no pecar o no errar? Pues el conocimiento de la Torah, porque la Torah es la voluntad de Dios. Entonces, conociendo la Torah es como podemos acercarnos. Ahora, si aún conociendo la Torah reincidimos, hablamos de la necedad. La misma escritura nos habla del necio. El necio que sabiendo lo que se debe hacer, insiste. Lo interesante de todo esto es que aún la necedad hay un camino de regreso, ¿no? Porque cuando estamos incidiendo en la transgresión de los mandamientos, que es la transgresión de la voluntad de Dios, estamos alejándonos de Dios, estamos alejándonos y generando una distancia con Él. Pero esta distancia nunca va a ser insalvable. Digamos que hasta el más horrible de los pecadores, por decirlo de una manera que... Sí. Tiene la oportunidad de regresar, y la misma escritura en los profetas lo dice, que el Eterno se regocija en el arrepentimiento o en la teshuvá o el regreso de aquel pecador. Pues esta visión del judaísmo es esperanzadora sin duda, ¿no? Claro. Vamos a ver qué nos dice al respecto Roberto Trejo. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Luterana. ¿Qué nos dices al respecto, por favor, Roberto? Buenos días de nuevo. Buenos días. Bien, voy a hablar un poco acerca de la perspectiva desde Lutero, que es en cierto momento la perspectiva que va a estar presente en la doctrina luterana. Para Lutero, el pecado es fundamentalmente no creer y confiar en Dios. Y si pudiéramos hablar un poco más ampliamente a partir de esta definición que Lutero hace, el pecado es negarle a Dios la confianza y el amor que se merece. O también podríamos decir que es actuar de manera contraria a lo que Dios desea. Y allí podríamos tener una interpretación bastante amplia, porque la manera de actuar, sabemos, la tenemos para con Dios, pero también la tenemos para con nuestro prójimo. Entonces el pecado no solamente se comete en contra de Dios, sino también se comete en contra de nuestro prójimo. Lutero va a tener durante su vida, antes de entrar al monasterio, toda una serie de tormentos porque él teme a la muerte. Uno de sus compañeros, cuando él está estudiando antes de entrar al monasterio, es asesinado. Entonces él se aterroriza con esto y él piensa, él reflexiona qué es lo que yo debo hacer para que al morir Dios me reciba si mis pecados son muchos. Entonces él teniendo una experiencia yendo de Mansfeld a Erfurt en una tormenta eléctrica que lo agarra en el campo, promete hacerse monje. ¿Es cuando el rayo cae sobre un compañero? No, el compañero es asesinado y la tormenta eléctrica está lo está golpeando a él en el campo. Y entonces, a partir de esta promesa, él entra al monasterio.
Sin embargo, O sea, perdón, entra por miedo. Entra por miedo, sí. Porque como él siente que tiene muchos pecados, y aquí Sí. podríamos englobar la culpa, aunque no sé si es el momento de Sí, tomar está el bien, tema. está bien. Él quiere que sus pecados sean perdonados y él quiere descargar su conciencia y sentir que Dios lo ha perdonado al entrar al monasterio, al hacer buenas obras, al hacer penitencias, ayunos, procesiones, peregrinaciones, en fin, todo lo que se acostumbraba en la época. Pero, sin embargo, él siente que esto no es suficiente porque él no ve que su conciencia puede descargarse, sino al contrario. Él comienza a pensar, ¿cuántas obras tengo yo que hacer para que mis pecados sean perdonados? ¿Cuántas obras tengo yo que hacer para dejar atrás la culpa? Interesante, porque esto nos llevará, aunque no es el momento, pero nos llevará directamente al problema principal y una de las diferencias enormes entre religiones, que tiene que ver con me salvo por mis méritos o me salvo por los méritos de Jesucristo, en el caso de la religión católica. Vamos a ver qué nos dice el padre Manuel Sonora, anglicanismo, presente hoy en nuestro programa. Manuel, por favor. Pues mira, curiosamente, de todos los cristianos, los anglicanos pues son los que viven más felices porque no tienen tanto esto de el temor y la cosa de estar siempre machacando lo del pecado. Realmente yo recuerdo en todos mis años de sacerdocio, pues muy pocos sermones yo prediqué acerca de pecado, ¿no? Nosotros no somos muy afectos a hacerle a la gente sentir que son pecadores y que Dios está enojado con ellos y todo. Por el contrario, tenemos el concepto muy parecido al de Badiel, al de los judíos reformistas, y nosotros usamos la palabra griega, ¿verdad? Hamartía, que pues yo creo que es el equivalente, errar al blanco. El pecado no es otra cosa sino desviarnos de lo que se debe hacer. Nos desviamos y cometemos errores que van a lastimar a nuestros semejantes. Bien, tenemos una primera ronda. En un momento más tendremos también la opinión del catolicismo con Tomás de Híjar. Vamos a un corte y el teléfono es el 3030-5350. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, hoy en Diálogos Interreligiosos, hablando del ser humano que se equivoca, que es falible, que comete errores, desequilibrios, desarmonías, desvíos, pecados, como usted quiera llamarle. Por cierto, nuestro teléfono está abierto, 3030-5350, para que nos llame y nos dé su punto de vista. ¿Cómo considera usted este aspecto del ser humano? Hoy con nosotros, y si acaba de encender usted su radio, su aparato receptor, televisión, computadora, le resumo, desde el judaísmo reformista, la culpa, el pecado, get, que quiere decir como desatino, el error humano que nos lleva a reflexionar. Roberto Trejo, pastor de la Iglesia Evangélica, nos habla de que el pecado es básicamente negar, no creer en la bondad de Dios. El luteranismo habla de hamartia, como desvío, como culpa, desvío de la intención. Y finalmente ahora están con nosotros, se integran al equipo Tomás de Híjar, padre sacerdote católico, y también Ana Elisa Fernández del budismo tibetano, y estamos muy bien representados en el programa. Tomás de Híjar, bienvenido al programa, adelante con tu definición. Gracias, Yolanda. La Iglesia Católica a lo largo de 2000 años ha ido decantando un proceso muy complejo en torno al término bíblico pecado, que inicialmente designa a toda transgresión a la ley divina, digamos, a todo lo que va en contra de lo sagrado. Y después, por extensión, se va aplicando también a la cuestión moral, a las faltas éticas. Y cuando la Iglesia Católica, o mejor dicho, el cristianismo, que tiene su cuna en el judaísmo, va adentrándose en torno a la necesidad de disponer a los catecúmenos al bautismo, que siempre se administraba a los adultos, y sobre todo en tiempos de persecución religiosa, va haciendo algunas listas en torno a las cualidades que se necesitaban para recibir este sacramento, pues se fueron como elaborando códigos y hubo necesidad de deslindar 3 aspectos mínimos que ya el Concilio de Trento va a definir,
Pecado original, pecado venial y pecado mortal. Pecado original sería como un defecto de fábrica con el que todos por el hecho de nacer hemos venido al mundo y que se nos borra con el bautismo. El pecado venial sería una transgresión leve a la ley divina y el pecado mortal una transgresión muy grave a cualquiera de los preceptos del decálogo. Ese es el concepto del catolicismo. ¿Qué nos dice en ese momento Ana Elisa Fernández, representante del budismo tibetano? Ana Elisa, por favor. Gracias, Yolanda. Desde la perspectiva del budismo tibetano, cada ser, cada persona es responsable de las acciones que lleve a cabo, de pensamiento, palabra o cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se distinguen dos tipos de acciones virtuosas o constructivas y acciones no virtuosas o no constructivas. Y lo que las distingue, pues es muy sencillo. Lo que me daña o lo que daña a los demás no es virtuoso y no es constructivo y tiene consecuencias no virtuosas sino constructivas que me van a provocar sufrimiento a mí y a los demás. Y hay acciones virtuosas, positivas, que van a tener consecuencias de la misma naturaleza. En ese sentido, la responsabilidad está en uno mismo. No hay una entidad externa que te esté vigilando o que te esté prohibiendo algo, ¿no? Apela a la inteligencia de cada ser de desarrollar un sentido, pues eso, de responsabilidad para ir transformando lo que yo puedo hacer para bien mío y de los demás. Pero evidentemente existen también consecuencias, y no solo en esta vida, sino, claro, como el budismo cree en la reencarnación, claro, puede haber el famoso karma. Claro, ese karma, que así se le llama esta ley de causa y efecto, es decir, la consecuencia de una acción que yo realice ahorita puede florecer mañana o en 10 años o en una siguiente vida. Y en ese sentido, realizar o llevar a cabo una acción negativa, pues es algo problemático como un veneno. Ahora, no es algo que ya no se puede hacer nada al respecto, se puede purificar, siempre hay un sentido de si me doy cuenta, entonces puedo poner un remedio. Uh-huh. Aquí entraríamos en una situación que habría que matizar, porque tú hablas de acciones que construyen y causan felicidad y acciones que destruyen. Uh-huh. Muchas veces la voluntad está en construir y existen resultados negativos. La voluntad lo maneja mucho el tibetano. Totalmente, porque una acción es definida principalmente por la motivación. ¿Cuál es mi intención al hacer esto? Puede ser una acción no muy virtuosa, pero con una motivación genuinamente positiva para hacer en beneficio de los demás. Entonces, el karma se convierte en algo positivo. Sí. Por otra parte, Tomás, me gusta cuando tú hablas de la definición del pecado, toda transgresión de la ley divina. Personalmente a mí creo, y no sé si lo comparten conmigo los amigos radioescuchas televidentes, nos coloca frente a dos dimensiones, la dimensión humana que transgrede y la dimensión divina a la cual no tenemos posibilidad de acceder. ¿Cómo saber cuál es la ley divina para no transgredirla? Me parece un reto gigantesco. Relativamente, ¿sí? Es el ejercicio de la libertad que implica la responsabilidad. No soy libre porque puedo hacer lo que yo quiero, soy libre porque puedo hacer lo que más me conviene. Las fronteras de la libertad, pues, sí, son la responsabilidad. ¿Qué es lo que más me conviene? El cristianismo lo condensa, a diferencia del judaísmo, por ejemplo, en el amor a Dios en los demás. Amar a Dios en los demás. Ese es el gran mandamiento. Esa es la síntesis de la fe cristiana. Bien, estamos esta mañana en vivo con todos ustedes hablando de lo que se conoce como pecado, desequilibrio. En latín, pecado, peccatum, es justamente la transgresión y agregaríamos voluntaria de una ley divina, ¿no? Como pecado, así es. En el caso del catolicismo siempre me he preguntado, claro que existe ese mandamiento del amor y existe toda una serie de preceptos, pero resulta que no bastan los preceptos que se derivan de la vida de Jesús, los mandatos, sino que la Iglesia pone nuevos pecados, los
los pecados y nuevos mandamientos de la iglesia. Es que Esto complica, ¿no? No son nuevos mandamientos, solo hay 10 mandamientos. Sí. O sea, la glosa que se haga del decálogo, pues 3 mandamientos, digamos, dirigidos a Dios y los otros 8 al prójimo. Claro, ¿no? corrijo. Digo, nuevos preceptos de la Iglesia Católica, 5 más. La disciplina eclesiástica. Sí. Pero ese es muy elemental, decir a misa los mandamientos domingos, de la Santa Madre sí, Iglesia. por eso, son 5 y muy elemental, decir a misa los domingos, ayunar los viernes. Sí, pero algunos causan, según la Iglesia, pecado mortal. Toda transgresión al decálogo es grave, es pecado mortal. Pero no al decálogo, a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia también. Claro, como disciplina. Entonces ahí es donde yo siento, sí. Pues no basta la condición humana con una serie de dificultades para, aparte, si no vas a misa es pecado mortal. Opinión. Si voluntariamente, pudiendo hacerlo, no asisto a la misa dominical, ¿a la liturgia? Ciertamente es un pecado grave. Eso, Concilio Cuarto Lateranense. Sí. Es decir, sería como la dimensión, ¿no? A quien estoy dejando plantado no es a Juan Cuerdas, así visto. Bueno, ahí entraríamos en saber que la casa de Dios es el mundo entero, ¿no? Sí, pero digamos, es la disciplina, ¿no? Como que no le podemos cambiar la disciplina. Bien, hablemos de un segundo momento. Una vez que ocurre ese desvío, ese desatino, ese desequilibrio, ¿qué pasa con la culpa? Me parece que este es un tema importante y en algunos casos religiones o sectas manejan a la gente a través de la culpa. Eso me parece muy grave. En la historia de la humanidad se ha visto y me gustaría que cada una de las disciplinas nos hablase de la culpa. Me gustaría, por favor, Manuel Sonora, desde el anglicanismo, ¿qué estamos entendiendo por la culpa y cómo la maneja el anglicanismo? Bueno, es que nosotros en realidad tenemos el concepto de que el sacrificio de Cristo en la cruz borró todos los pecados pasados, presentes y futuros. Claro, seguimos siendo pecadores porque somos humanos, erramos, nos equivocamos, faltamos a los mandamientos de Dios, que para nosotros son 2, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Se resumen en 2? Y no hay para nosotros esto de estar machacando culpa y culpa porque Cristo es el remedio de todo. Estamos viviendo una vida en gracia, en el Espíritu Santo, y esta vida nos libra de esa carga de culpa, ¿verdad? Si cometemos errores, pedimos perdón a nuestro prójimo, a Dios. Si es una cosa demasiado grave o complicada, pues vamos a un sacerdote y pedimos consejo y pedimos la absolución. Pero no es una cosa que nos esté preocupando como a otros cristianos todo el momento que están con la culpa. No hay culpa, es decir, Cristo ya limpió todos los pecados, ya no hay ninguna cosa que nosotros debamos, ¿no? Claro que no podemos pensar que porque Cristo asumió la carga pecaminosa, entonces yo puedo vivir como me dé la gana. No, vivo de acuerdo a la vida de gracia, y la vida de gracia implica vivir dentro de la voluntad de Dios. Vamos a ir a un corte en este momento y recuerda el teléfono 3030-5350. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Así es. Pues aquí hemos seguido conversando durante los espacios de corte y bueno, se suman, hemos dicho que hoy están con nosotros Tomás de Híjar, Annalisa Fernández, Manuel Sonora, More Eduardo Cabrera, Roberto Trejo. Estamos hoy con ustedes. Hablamos del pecado, del desequilibrio, del desatino, pues hablamos de diferentes palabras para mencionarlo en latín, peccatum en griego, amartia, fallo de la meta, justamente no dar en el blanco. En fin, hemos en una primera ronda conocido la opinión de diversas religiones en relación con lo que significa el pecado. Estamos hablando en ese momento de la culpa. ¿Qué es la culpa? Vamos a pasarle a Eduardo Cabrera el micrófono para que nos diga desde el judaísmo qué estamos entendiendo por culpa. Bueno, es interesante que desde el judaísmo, contrario a lo que se pudiera pensar, este elemento de culpa no es tan importante. En realidad no es importante la culpa. Ahí tendríamos que entender también qué son los mandamientos. Los mandamientos, desde una concepción ideal judía, es un honor cumplirlos.
Entonces, cuando uno no hace los mandamientos, cuando uno no cumple la Torah, se está perdiendo de un tesoro. Y no cumplimos mandamientos para ser premiados, ese no es el propósito. El propósito de la Torah es el bien en vida, no es un bien después. Ujú. Entonces, el solo hecho de no cumplir un mandamiento nos estamos alejando de la buena vida. Si entendemos que la religión como tal es un fenómeno social con ciertas reglas que construye la identidad de la persona, entendemos desde la concepción muy freudiana o psicoanalítica, que en el momento que la persona es instruida de una manera y empieza a hacer esta diferencia de bien, mal, yo, super yo y todas estas cosas que correspondería a otro tema hablarlas, cuando se percata que no está llegando a esa imagen del yo ideal, hay un tipo como de dolor interno en esta parte que tiende a lo mejor. Y dice, ay. Entonces la tirada es regresar. Entonces esta culpa se reduce como a un... Uy, me lamento, no sé si les ha pasado cuando ustedes están haciendo algo y de pronto alguien dice, ¿sabes qué? No era así. Y viene así como un vacío, un temorcito en del error. Y dije, ching, ¿y qué sigue ahora? Pues puedo hacer el caso de que, como desde una perspectiva culpógena, angustia culpógena, decir, ay, soy lo peor del mundo, bla, bla, bla. Eso no sirve. Eso no sirve en el judaísmo. Lo que en el judaísmo sirve es, no era por ahí. ¿Por dónde es? Era por acá. ¿Quién le pregunto? Ahí están los morim, ahí están los rabinos, ahí están los sabios, ahí están los justos. Y si no, yo tengo los textos para entrar. Y de aquí para arriba, regresar al camino, regresar a la Torah. Eso es. Bien, aquí estaremos hablando, bueno, es importante subrayar que la culpa tiene un sentido también. De pronto hay una culpa real de transgredir algo y de dolerte de haber lastimado. Me parece que es enmendar tu camino. Habrá culpas neuróticas, absurdas, pero en general la culpa elemental, una culpa sana, es cuando te está diciendo que hiciste, algo te dice que hiciste mal y te dueles de haber lastimado, de haber faltado al amor contigo mismo o con el prójimo. Pero vamos a ver qué nos dice al respecto. Ahora, si eres tan amable, Roberto Trejo, la Iglesia Luterana, Evangélica Luterana, sobre la culpa. Bueno, ya había mencionado un poco de esto en el primer bloque en el que hablé, quizá de manera muy somera, pero podría decir en ese momento la culpa está relacionada con la transgresión que se hace de la voluntad de Dios. Si puedo poner un ejemplo, en la Biblia tenemos el pasaje en Génesis 3, donde Dios coloca al ser humano en el jardín del Edén para que lo trabaje, para que lo labre. Le da libertad para que esté allí en el jardín. Y vemos cómo el ser humano transgrede la ley de Dios al comer del fruto del árbol que Dios había dicho que no comiera. Eso va a producir culpa en el ser humano porque se da cuenta, no simplemente que está desnudo físicamente, sino que está desnudo delante de Dios. No tiene ningún argumento para decirle a Dios o para justificar su transgresión. Entonces la culpa va a estar relacionada con la transgresión a aquello que Dios ha dicho que debe hacerse o no debe hacerse. Sin embargo, lo que siempre debemos pensar dentro de la doctrina de la Iglesia Luterana es no utilizar la culpa como un medio para dominar a la gente. Decir, bueno, eres culpable delante de Dios, ¿de qué manera vas a obtener el perdón de tus pecados? ¿Verdad? Y la culpa muchas veces se utiliza como un medio de dominación. Dentro de la Iglesia Luterana sí se reconoce que el ser humano es culpable delante de Dios, pero no porque Dios está airado en contra del ser humano, sino porque el ser humano está más bien airado en contra de Dios. Entonces, un medio para solucionar esa transgresión es la obra de Cristo Jesús. La Iglesia Luterana piensa que es a través de la fe, que nos es infundida por Dios, que el ser humano puede resolver esa situación. La fe no es algo simplemente intelectual, según la doctrina luterana, sino es algo meramente existencial. Pero es una gracia. Claro, la fe la tengo para con Dios, pero también la fe me permite obedecer de manera gozosa a Dios. Si yo tuviera que decir, bueno, tengo que cumplir con la ley de Dios, tengo que cumplir con los mandamientos, no puedo matar, no puedo robar porque tengo que creer en Dios o tengo que hacer lo que Dios me dice. Eso pues de ninguna manera sirve, ¿no? Porque lo que la doctrina luterana
maneja es la conversión del corazón. Vamos a pasar el micrófono a Tomás de Híjar para abundar sobre este punto. Tomás, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias. Hay dos expresiones que nos pueden servir para iluminar este aspecto desde la doctrina de la fe católica, de la Iglesia Católica, que son contrición y atricción. La contrición es el dolor por haber lastimado el respeto que le debo a mi Padre bueno, a Dios. La atricción, en cambio, es el temor al castigo y es una actitud, digamos, mucho más mezquina en el sentido de que para no ser castigado me abstengo de hacer o dejar de hacer. Entonces, la forma como la culpa se presenta sería desde la perspectiva de la atricción y es una manera, llamémosla así, defectuosa de amar a Dios. Uh-huh. El micrófono lo pasamos a Ana Elisa Fernández desde el budismo. Ana Elisa. Gracias. El budismo se hace una distinción importante entre culpa y arrepentimiento. Culpa, desde la perspectiva budista, no es muy útil porque la culpa lo que hace es como paralizarnos y hace que nos identifiquemos con el error que cometimos, ¿no? Y entonces está cargada como de un enfoque negativo en el sentido de enojo con uno mismo. Ah, hice esto. Ah, qué mal. Y ahí se queda nada más, ¿no? Como en una no aceptación de la situación, ¿no? O de ti mismo. Pudiera ser hasta soberbia, decir, ¿cómo yo me equivoqué? Exacto, tiene que ver más bien con el ego, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el arrepentimiento es en ese sentido como te lleva a la acción, ¿no? Al coraje de decir, a ver, cometí este acto y va a traer consecuencias, ya me las está trayendo, está provocando sufrimiento y sufrimiento en los demás, y yo lo que quiero, igual que todos, es ya no sufrir, ¿no? Entonces pongo atención, ¿qué puedo hacer para purificar, para remediar esto, ¿no? Y para ir transformando este hábito que me llevó a actuar así. Entonces hay un sentido de entrenar la mente, primero para darnos cuenta, porque a veces ni nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿no? Así es. Uh-huh. Reaccionamos en automático ante una situación, ¿no? Entonces, si reacciono, por ejemplo, con mucho enojo ante algo, no soy el enojo, ¿no? Pero me doy cuenta para remediar y para ir cambiando el hábito de enojarme, porque si no, va a ir creciendo como una bola de nieve, y el sufrimiento también, ¿no? Qué bien que has dicho y subrayamos, nadie quiere sufrir, nadie queremos sufrir. El sufrimiento no es destino, no es la voluntad de Dios. Yo escucho con demasiada frecuencia personas que dicen, estoy sufriendo porque Dios me lo mandó, porque así me toca sufrir, porque eso... Hay que estar muy alerta en relación con esta, ¿no, Tomás? Con claro. Esta apreciación de el sufrimiento no lo manda Dios, o sí lo manda Dios. ¿Alguien aquí? Bueno, yo diría, es interesante. Yo alguna vez, y voy a compartir, cometí una transgresión respecto de reglas de las fiestas, que hice algo que no debía, no voy a entrar en detalles. Y un rabino me llamó la atención. Yo pues sí me puse triste, porque ni siquiera era mi rabino, el mío. Y ya le comenté a mi rabino, le dijo, sí. Rabino, es que la regué, hice esto y así no era, me siento mal. Y me dice, Padiel, tranquilo, un mandamiento es estar siempre contentos, estar siempre alegres. No pasa nada, adelante. Nada es tan terrible. Nada es tan terrible, sigue adelante. Y dije, sí, es verdad, hay que estar siempre alegres, es un mandamiento, vámonos, adelante. Entonces el sufrimiento a veces cuando viene y llega por sí mismo, pues bueno, a trabajarlo, ¿no? Pero claro. No procurarlo. Exacto. Sí, adelante Roberto. Aquí entraríamos quizá en el último aspecto, el de la responsabilidad. Uh-huh. ¿Qué hacemos nosotros, pues, desde la perspectiva luterana, con esa vida que Dios nos ha dado? A veces llegan situaciones a la vida que uno no está buscando. Son situaciones de sufrimiento, son situaciones de desasosiego, no digamos ya en el país en el que vivimos, que está cargado de violencia, que está cargado de situaciones bastante complicadas, y muchas veces la gente tiene ese tipo de problemas, ¿no? Porque yo estoy sufriendo, yo estoy trabajando y sin embargo las cosas no van bien, tengo que cuidarme ya en la noche o a todas horas cuando yo tengo que salir, en fin, son situaciones que nosotros tenemos que vivir.
Quizá aquí podríamos hablar acerca de responsabilidades sociales o pecados sociales que muchas veces se dan, pero que también hay que ver que nadie les pone el alto, ¿no? Se hablaba al principio acerca de esta noticia ridícula que ha puesto a México en el ridículo. En todos los periódicos y noticieros del mundo. Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Bueno, nos inconformamos, ¿no? Pero no tenemos las armas para ir y decir, bueno, vamos a poner un alto de esta manera, ¿no? Entonces también son situaciones bastante complicadas que como seres humanos vivimos, pero creo que a partir de la perspectiva luterana podemos ver cómo la obra de Dios está con nosotros aún a pesar de nuestro sufrimiento. Ana Elisa. Sí, solo quería agregar respecto a esta situación de la distinción entre culpa y arrepentimiento. Cuando uno logra realmente comprenderse a uno mismo, tener compasión por uno mismo, perdonarse a uno mismo, ahí está el arrepentimiento en contraposición a la culpa, y ese es como el inicio de en verdad poder comprender y perdonar a los demás. Nos indican un corte. Gracias a los compañeros Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, Ángeles Rodríguez, muchas gracias por estar apoyando nuestro programa. Vamos a ir al corte. 3030-5350 es el teléfono. Aproveche para marcar. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Las expresiones artísticas de la vanguardia desde un punto de vista europeo. Solo en Euromax. Lunes a viernes, 8 de la noche. 25.2 C7 Cultura. Ahora los miércoles son de teatro, con los mejores exponentes de las artes escénicas locales y nacionales. Teatro Alarife Martín Casillas, 20 horas. Entrada libre. Consulta el programa de presentaciones en www.cultura.jalisco.gov.mx. Transmisión por C7 TV, domingo al finalizar Encuentro con las Obras Maestras. Retransmisión miércoles por C7 Cultura a las 22:30 horas. C7 Noticias a la medianoche. Secretaría de Cultura y la multiplataforma digital C7 Jalisco invitan. Los temas de cultura, arte y sociedad se ponen sobre la mesa de una forma clara. Un encuentro entre creadores, artistas y promotores de la cultura que nos aproximan al quehacer cultural de nuestra sociedad. La Mesa, martes, 7 de la tarde. 25.2 C7 Cultura. Para sintonizar nuestros nuevos canales digitales, sigue estos simples pasos. Oprime el botón de menú en tu control remoto. Selecciona el recuadro de canal. Pulsa la opción Configuración automática y selecciona Aire. Espera que tu televisor sintonice automáticamente la señal digital. Ahora, solo te resta disfrutar de la actualidad noticiosa del 25.1 C7 Jalisco y la mejor información cultural del 25.2 C7 Cultura. ¿Qué tal, Aurelio? Una revista informativa con los temas más interesantes y los consejos de moda y salud que a ti te interesan. ¿Qué tal, Aurelio? Martes y jueves, 4 de la tarde. 25.2 C7 Cultura. Si eres estudiante de primaria o secundaria, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco te invita a participar en su tercer concurso de dibujo, Dibuja la Transparencia. Utiliza la técnica que más te guste y plasma lo que piensas sobre la transparencia, el derecho de acceso a la información o la protección de datos personales. Checa las bases en www.itei.org.mx/dibujo 2015 y nuestras redes sociales. Participa y podrás ganar laptops y tablets. Dibuja la Transparencia. El saber sano y saludable. Consejos de salud que seguramente te harán sentir mejor y que han pasado de boca en boca a lo largo del tiempo. La Botica de la Abuela. Lunes, 8 de la mañana. 25.2 C7 Cultura. C7 Clásicos, martes de música y ópera. No te pierdas este 14 de julio de Bach a Debussy. Asiste al Teatro Degollado este martes a las 8 de la noche. Transmisión por multiplataforma domingo 19 de julio, 2 de la tarde. Y repetición por C7 Cultura, 21 de julio, 10:30 de la noche. Multiplataforma digital, C7 Jalisco. A las 9 con usted. Continuamos. Como con la Amigos motivación nuestros, adecuada.
Sí, continuamos con su programa en la parte final. Hay muchas llamadas del público, algunas comentamos. Marta González, ¿cuándo se repite el programa? Mañana se repite el programa. Mañana podemos escucharlo a las 8 de la mañana en televisión digital 25.1 Noticias o Megacable 217. Mañana, 8 de la mañana, se retransmite el programa. Conchita Melchor saluda y felicita, ese es un tema profundamente humano. Javier Blanco dice, yo tengo entendido que los expertos tienen autorización para difundir y comentar la Biblia, pero ¿puede una persona sencilla como yo, dice Javier Blanco, comentarla? Javier, ya pasaron los tiempos en el que la Biblia se prohibía. Cada uno de nosotros tenemos toda la libertad y bueno, en el caso del catolicismo, la exigencia de conocer los documentos que generan el judaísmo también, ¿no? No sé, alguno de ustedes quiera comentarlo. Bueno, Javier Blanco, Eduardo, para Eduardo una pregunta un poco difícil. ¿Hay influencia sobre el carácter de un niño de 3 años a partir de la circuncisión? Nos dice, bueno, no sé si quieres agregar algo, More. Bueno. Pues no hay ninguna influencia, es que la circuncisión no deja de ser un acto legal, es la entrada al pacto. Entonces, en el judaísmo vamos a hablar de cosas muy legales, no vamos a andar con cuestiones espirituales, así como el matrimonio es una transacción legal, la circuncisión es la entrada al pacto de Abraham y así más, es una cuestión jurídica, no espiritual. Hay quien sí la quiere interpretar así, son otro tipo de judíos más cabalistas y yo los respeto, pero desde la perspectiva más liberal no se ve que haya una consecuencia por la circuncisión. Sergio Delgado felicita el programa, ojalá tocaran alguna vez el tema del infierno, de esta figura del infierno, nos dice Jorge Valencia Rentería, dice, tengo entendido que la Torá y en general la Biblia nos dice, es una especie de señalamiento, como una alerta, vas por este camino y te avisa hacia dónde vas. ¿Es así? ¿Quién quiere comentar algo de esto? Sí, More. Bueno, para un no es que quiera acaparar, pero la Torá, la esencia de la Torá, y alguna vez hablé de una parábola talmúdica que dices, es el amor al prójimo. Entonces a veces ni siquiera necesitamos tener la Torá, sino simplemente empatía, amor al prójimo, y estaremos cumpliendo la Torá aunque no seamos judíos. Vámonos con la ronda final de participación, ¿le parece? Adelante, Roberto Trejo, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana. Comentario de cierre. Bueno, yo quería comentar algo sobre lo que se decía de la Escritura. Adelante. Para el pueblo de Israel y para la iglesia, la naciente iglesia cristiana de la cual leemos en Hechos, la Biblia siempre se convirtió en parte de su vida. Entonces la Escritura formaba parte de la vida del pueblo de Israel, parte de la vida de la iglesia cristiana. Entonces, como cristianos vemos siempre en nosotros la Escritura como parte esencial de nuestra vida. No es que vayamos a la iglesia y entonces salimos de allí y ya nos quitamos el vestido de cristianos, sino que somos cristianos en todo momento y la Escritura rige toda nuestra vida. Para cerrar, Roberto, ¿qué nos dirías? Bueno, si me permiten continuar con el ejemplo que había puesto sobre Adán y Eva en el jardín del Edén, podríamos ver cómo Dios trata a los seres humanos viéndolos de manera responsable. Si bien en el jardín del Edén está el árbol con el fruto del cual no deben comer, Dios desea ver al ser humano precisamente como un ser responsable. No le está poniendo una trampa para que caiga y entonces tener un pretexto para sacarlo de allí, sino más bien está queriendo tratarlo como una persona responsable. Y yo creo que esa narración que nosotros encontramos en la Escritura nos permite ver cómo la obra de Dios en la vida de una persona es una obra que nos ayuda a vernos a nosotros mismos, primero como personas responsables delante de Dios. Bien. Primero también, segundo, con un compromiso delante de Dios y delante de los demás, porque la desobediencia va a traer consecuencias tanto para el hombre como para la mujer. Manuel Sonora, por favor, padre anglicano. Varias veces me han preguntado algunas personas, padre, ¿qué es en sí el pecado? ¿Cómo definiría usted el pecado? Porque pues hay muchos grupos religiosos que tienen un sinfín de cosas que son pecaminosas, algunos tan extremos como que tomar Coca-Cola y tomar café es un pecado delante de Dios. Entonces, mi respuesta siempre ha sido muy sencilla. Mira, no te compliques la vida. Pecado es todo pensamiento, acción o palabra
que no tiene amor. Falta de amor para Dios y para tus semejantes. Eso es pecado, sencillamente. La falta de amor o de caridad para con Dios y para con los demás. Ana Elisa Fernández, tu comentario de cierre. Sí, bueno, desde la perspectiva budista, cualquier acción errada es purificable, no importa qué hayas hecho, es transformable. Y en ese sentido, pues, te arrepientes, te das cuenta primero, te arrepientes, te determinas a ya no hacerlo, ¿no? A reparar el daño y a confiar en tu propia naturaleza esencialmente sana, esencialmente bondadosa, esencialmente amorosa, como dice el Padre. Amorosa en el sentido de que desea el bien de los demás y de uno mismo. Annalisa, aquí me permito hacer una observación. Puede haber un riesgo importante. De pronto puedes decir, bueno, yo hago y hago y hago el mal, no importa, ya me arrepentiré. Pero no hay que olvidar que conforme haces el bien, haces el mal, te vas haciendo cada vez más malévolo, vamos. O sea, no es tan fácil de decir hago y luego me arrepiento. O sea, si amas, cada vez más eres mejor amante. Si cada vez más capaz de amar. Pero claro, si vas haciendo el mal, eres cada vez más capaz de hacer el mal. Claro, son hábitos que se van fortaleciendo. Entonces no es tan sencillo como decir al rato me arrepiento. Bueno, no se trata de decir, a ver, voy a hacer eso, porque a final de cuentas es ante ti mismo. Así es. Porque si no te estás autoengañando, y eso no es ni inteligente ni sano. Así es. ¿No? Entonces, claro, estás tratando de transformarte, pero en esa transformación vas a cometer errores, porque tus hábitos vienen de mucho tiempo atrás, así ¿no? es. Entonces tienes que romper con esos hábitos negativos. Con esos hábitos, transformarlos con mucha compasión y con mucha bondad hacia ti mismo, sí. Tomás de Híjar, por favor. El regalo por excelencia que hace Cristo resucitado a sus discípulos es la paz interior. Reciban al Espíritu Santo, dice soplando sobre los discípulos. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. La paz es la aspiración suprema, nada que reprocharme, nada que reprocharle a los demás. La Iglesia ofrece a los bautizados muchos recursos para alcanzar la paz interior. El primero de todos es el bautismo, y derivado del bautismo hay otros medios, pero siempre tendientes a restaurar la paz interior. Y la responsabilidad que todos tenemos es trabajar eso, nuestra propia paz interior, para poderla luego comunicar a los demás y no participar en nada que transgreda. Esa sería mi opinión final. Eduardo Cabrera, para cerrar. Una maravilla respecto del pecado, porque hay una cosa buena en esto. Desde la concepción judaica, solamente podemos hacer dos tipos de pecados, o contra Dios o contra el prójimo. Entonces, cuando cometemos, y solamente Dios nos perdona los pecados que cometemos contra Él, tendremos que entrar en detalle, no gracias, y solamente el prójimo nos perdona los pecados que cometemos contra Él. Entonces, si yo hago algo contra el Padre Sonora, tengo que venir con Él y pedirle perdón. La maravilla de esto, que en ambos casos el perdón es un acto vinculante. Tengo que pedirle perdón al Padre, tengo que crecer como persona, tengo que ser más humilde, igualmente con Dios. Entonces el pecado, desde esta perspectiva, es una oportunidad después, ya cuando viene este teshuvah o retorno, una oportunidad de crecimiento y de vinculación y de hacer dos, uno, como Dios es uno. Adonai Echad. Pues ahí están diferentes puntos de vista que convergen en la necesidad de amor y respeto hacia el prójimo, hacia Dios y al prójimo. Y tenemos aquí respuestas como responsabilidad, respuestas como el perdón como un acto vinculante, la capacidad de romper, interrumpir esos hábitos negativos y poder cambiarlos, la paz interior tan importante. Desde el mundo griego se buscaba esa sofrosine, esa búsqueda de la paz interior que te lo da, pues esa capacidad de ir por el mundo en congruencia contigo mismo, en respeto hacia el otro. Y creo que esto pues son diferentes puntos de vista que convergen ciertamente, ¿verdad? Y no se trata de reunir y omitir diferencias. Hay claras diferencias en las diversas religiones, pero esta posibilidad de diálogo me parece realmente interesante. Ojalá que usted haya encontrado algo de interés en nuestro programa, algo de reflexión y, en el ideal de los casos, algo de inspiración para abundar en ello. Quiero agradecer enormemente la presencia del padre Tomás de Híjar, sacerdote católico, con nosotros. Roberto Trejo, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana. Muchas gracias. También Ana Elisa Fernández, representante del budismo tibetano. Manuel Sonora, padre anglicano,
y Eduardo Cabrera, miembro del judaísmo reformista, hoy con nosotros en su programa A las 9 con usted. Les recuerdo que este programa se va a repetir mañana. Mañana tenemos la repetición a las 8 de la mañana si usted quiere continuar. Y le invitamos a seguir escuchando C7 en su multiplataforma y en todo este perfil de programas que tenemos. Es todo por hoy. Gracias y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.